Hola, hola, un saludo a todos los estudiantes de grado sexto. Vamos aquí a estar trabajando aquí con el profesor Pedro Méndez los temas relacionados a estadística de la guía número 1 de aprendizaje. Entonces vamos a estar allí muy atentos, vamos a estar muy concentrados y yo sé que vamos a ir comprendiendo y vamos a ir aplicando cada temática que vamos a trabajar. Bien, vamos a ver lo que es población, muestra, variables y tipo de variables, distribución de frecuencias, tablas de frecuencia. Antes de comenzar, veamos una pequeña reflexión. Los grandes logros no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Bien, a veces no es suficiente la fuerza física que tengamos, sino que cuando perseveramos, allí es que se ve nuestra verdadera fortaleza interna, nuestra fortaleza espiritual. Entonces vamos a ser perseverantes para alcanzar esas metas que nos hemos propuesto. Bien, veamos algunos conceptos claves. Bien, vamos a ver entonces aquí el concepto de población. Es el conjunto de elementos sobre el que se realiza el estudio estadístico. Mientras que la muestra es la parte de esa población donde se recogen los datos. ¿Listo? Casi siempre la vamos a representar por medio de esta letra N minúscula, la muestra. Y la población casi siempre la representamos con la N mayúscula. ¿Listo? Entonces, aquí vemos en este esquema, este dibujo, la población, que es toda esta cantidad de personas, por ejemplo. Y la muestra que se toma es este pedacito nada más. Entonces la muestra es una parte de esa población. Bien, entonces a veces requerimos que se haga un estudio de una población, pero para conocer la opinión de toda la población de pronto es muy difícil, se lleva mucho tiempo, mucho dinero. Y por eso entonces se selecciona a cierto grupito para hacer la encuesta o para hacer la pregunta o obtener la información que se requiera. Listo, para eso se selecciona una muestra aleatoria, o sea, se escoge aleatoriamente a esas personas, en el caso que sea un grupo de personas, para responder una determinada encuesta. Listo. Entonces, ¿qué pasa allí? Que se necesita tomar una muestra aleatoria, o sea, que nadie escoja a las personas por su criterio, por lo que opine, o por las personas que más le gustan o le agradan, sino que tiene que tomar una muestra de personas que nadie los va a escoger por su propio criterio, sino que esas personas son escogidas, puede ser por una computadora, por una calculadora, por una máquina, listo. Nadie tiene que intervenir al momento de escoger esas personas. Listo, entonces la variable estadística que hace referencia es la característica tomada para ser estudiada dentro de esa muestra. Listo. Cuando esa característica se expresa por medio de palabras, se llama cualitativa. Cuando se expresa por medio de números, es cuantitativa. Por ejemplo, por medio de palabras es, si hacen una encuesta y preguntan, ¿cuál es tu película favorita? Eso no es por medio de un número, eso es por medio de palabras, se llama cualitativa. Pero si hacen una encuesta y le dicen, ¿cuál es tu edad? Eso es un número, se llama cuantitativa en ese caso. Cuando tenemos variables cuantitativas pueden haber de dos tipos. Una se llama discreta, cuando todos los valores son enteros, puede ser 2, 8, 12, 100, todos son enteros. Y llamamos a esa variable cuantitativa, que es continua, en el caso cuando puede ser números decimales. Por ejemplo, la estatura. Preguntamos, ¿cuál es tu estatura? Bueno, yo mido 1,68, por ejemplo, 1,68. Esa no es discreta. ¿Por qué? Porque está usando decimales. ¿Listo? La discreta solo usa números enteros, miren. Entero. Pero la continua utiliza números decimales. ¿Listo? Bueno, entonces hay unos conceptos claves. Esta gráfica nos representa y nos habla de lo que acabamos de mostrar allí. Cuando nos dice numérica significa cuantitativa. Cuando dice categoría significa cualitativa. Una manera también de representarlo. Bien, entonces aquí tenemos el concepto de recolección de datos. Bueno, en un estudio estadístico se realiza esa recolección de datos a través de las encuestas o de las entrevistas. Entonces por aquí tenemos, por ejemplo, un entrevistador, ¿listo? Y el entrevistador dentro de la población selecciona a varias personas para hacer la entrevista y esa es la muestra. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Dice, en el colegio de Jorge
Entonces estudiantes de grado sexto van a realizar un viaje. Pero para saber el destino y la duración, la profesora les pregunta qué opciones prefieren. Entonces, aquí tenemos las opciones que da la profesora. Entonces dice, bueno, las opciones para escoger el lugar son la playa, la montaña o la ciudad. Son las opciones. Y las opciones para la duración de ese viaje son que el viaje demore 3 días, que demore 4 días, que demore 5 días. Entonces vamos a analizar lo que está sucediendo aquí. Primero, las características de este estudio que se está haciendo es, la población es el colegio, ¿sí? De ahí que se está tomando las personas para hacer la encuesta. Pero la muestra es nada más el grado sexto, porque no se está preguntando a todo el colegio, nada más se le está preguntando al grado sexto. Tenemos también que las variables son, primera variable es el lugar, qué lugar van a escoger. Segunda variable es la duración, cuánto quieren demorar en el viaje. ¿Listo? Entonces, la variable lugar se puede responder nada más a través de unas palabras, playa, montaña o ciudad. Entonces es cualitativa, mientras que la variable duración se puede responder con números, entonces es cuantitativa. Además, como esos números son enteros, 3, 4 y 5, esas son las opciones y son números enteros, entonces decimos que la variable es discreta. Bien, entonces vamos a analizar la siguiente situación para introducir lo que es la distribución de frecuencias. Vamos a hablar de frecuencia. Recuerden que la palabra frecuencia, ¿ya? Vamos a familiarizarnos con esa palabra. ¿Qué es frecuencia? Es qué tanto sucede algo. Por ejemplo, si te preguntan con qué frecuencia tú vas al parque, con qué frecuencia tú te bañas, con qué frecuencia te lavas los dientes, o sea, qué tanto lo haces en el día. ¿Listo? ¿Qué tanto se repite algo? Esa es la frecuencia. Ojo. ¿Qué tanto un dato se repite? Hablando ya en esta parte de la estadística. Un dato, ¿cuántas veces se repite? La frecuencia, distribución de frecuencia. Vamos a ver. Juana debe averiguar las edades de los estudiantes del curso y luego presentar un informe con los resultados que encontró. Entonces, ¿cuál puede ser una forma de representarlo? Vamos a ver una forma sencilla de representar esos resultados. Miremos en la siguiente tabla. Miren lo que organizó Juana. Dice, menos de 11 años. Anotó aquí los que le iban respondiendo que tenían menos de 11 años. Entonces alguien decía, no, yo tengo 10 años, anotaba una rayita. Ahí va alguien que tiene menos de 11 años. Otro decía, yo tengo 9, ahí va otra rayita. Yo también tengo 10, otra rayita. Todos los que respondían que tenían menos de 11 años los anotaba aquí. ¿Cuántos quedaron en total? 9. ¿No? Hay 9 estudiantes que tienen menos de 11 años. Y Juana anotó también los que tienen entre 12 y 13 años. ¿Cuántos encontró? 13 estudiantes. Y ahora los que tienen más de 13 años, ¿cuántos estudiantes encontró? 7 estudiantes. Entonces miren, esto que está acá me está hablando de frecuencia. ¿Qué tan frecuente es que alguien tenga menos de 11 años? ¿Qué tan frecuente es que alguien tenga entre 12 y 13? ¿Qué tan frecuente es que alguien tenga más de 13 años? Ahora sí, entonces vamos a hablar de las distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia representa los valores que toma la variable estadística con sus frecuencias asociadas. Esta distribución puede darse en tablas o también en gráficos. Vamos a ver hoy la parte de hacerla en tablas. Entonces vamos a convenir los siguientes términos. Frecuencia absoluta la vamos a representar F sub I. Miren cómo se lee. Se lee F sub I. Significa que la I está ahí como subíndice, un subíndice. Bien, ese es uno de los términos que vamos a usar, F sub I. Ahora, ¿qué significa F sub I? Es el número de veces que aparece un dato determinado en el recuento. El número de veces que aparece. La frecuencia absoluta. La frecuencia relativa. La frecuencia relativa ahora va a ser que tomemos esa frecuencia absoluta y la vamos a dividir entre el total de datos. Sencillamente eso. Tomas la frecuencia absoluta y la vas a dividir entre la cantidad total de datos que hay. Por ejemplo, si la frecuencia absoluta te dio 3,
Ahora, la frecuencia relativa, tú tienes que mirar cuántos datos hay en total. Supongamos que hay 10 datos en total. Entonces, aquí tú tienes que hacer 3 sobre 10. ¿Sí? Esa va a ser la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y en este caso nos va a dar 0,3. Listo. Vamos a ver otra. Frecuencia absoluta acumulada. La absoluta acumulada es que tú vas sumando todas las frecuencias absolutas, las vas sumando y las vas sumando. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la relativa acumulada va sumando todas las relativas, las va sumando la anterior con la que viene y así sucesivamente. Bueno, entonces miren este ejemplo. Se quiere estudiar el número de publicaciones diarias que hacen en Facebook 10 estudiantes de grado sexto. Entonces aquí hay 10 datos con el número de publicaciones diarias que hacen en Facebook. El primer estudiante hace 4 publicaciones diarias, el segundo hace 3, el tercer estudiante hace una sola publicación diaria, el cuarto hace 2 publicaciones diarias y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar estos datos a través de una tabla de frecuencias. Vamos a ver cómo quedaría esa tabla. Miren, aquí está la tabla. Fíjense. Una sola publicación. ¿Cuántos estudiantes hay que hacen una sola publicación? Vamos a ver. Aquí está uno y aquí está otro. O sea, hay 2 estudiantes que hacen una sola publicación. Por eso la frecuencia absoluta es 2. Ahora, la frecuencia relativa es cuánto es ese 2 respecto al total. O sea, el 2, voy a hacerlo aquí al ladito, el 2 lo voy a dividir entre el total es 10, porque son 10 estudiantes en total. Eso me da 0,2, por eso aquí me dio 0,2. Ahora la frecuencia absoluta acumulada, voy a anotar esta misma, como es el primer dato, voy a anotar esta misma aquí. Y la frecuencia relativa acumulada también queda la misma, 0,2. Recuerden que 0,2 es equivalente a 0,20. Listo. Los ceros que van aquí después de la coma, al final, después de la coma, no cambian en nada el valor del número decimal. Listo. Entonces aquí podemos poner 0,2 o 0,20, da igual. Bien, ahora ¿cuántos estudiantes hay que hacen 2 publicaciones al día? Vamos a ver. Aquí hay uno. Hay uno solo que hace 2 publicaciones al día, hay uno solo. Por eso la frecuencia aquí absoluta es 1. La frecuencia relativa es 1 sobre 10, ¿cierto? Que en este caso podríamos colocar también que es 0,1. Ahora la frecuencia acumulada, la absoluta acumulada, voy a sumar la que estaba antes con la que tengo ahora. O sea, el 2 que estaba antes lo sumo con el 1 que tengo ahora. ¿Ok? Fíjense, este 2 que estaba antes lo sumo con este 1 que está ahora. Por eso aquí tengo 2 más 1 y eso me va a dar 3. Entonces la frecuencia absoluta acumulada es 3. Lo mismo voy a hacer con la relativa acumulada. Voy a sumar la que tenía antes con la que tengo ahora. ¿Listo? Entonces antes tenía 0,2 y ahora tengo 0,1. Lo sumo y me da 0,3. Esto es lo mismo que colocar 0,3. Listo. Ahora, ¿cuántos estudiantes hay que hagan 3 publicaciones al día? ¿Cuántos hay que con 3 publicaciones? Vamos a ver. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. 3 publicaciones al día. Listo. Entonces hacemos lo mismo. La absoluta, me faltó otra aquí. Son 4 en total. La absoluta es 4. Entonces la relativa es 4 sobre 10, eso da 0,4. Listo, 0,4 aquí lo pusieron como 40%, porque 0,4 equivale a, en porcentaje equivale a 40%, pero podemos colocar sencillamente aquí 0,4. Listo. Entonces la frecuencia absoluta acumulada, sumo los que estaban antes, el 3 que estaba antes con la que tengo ahora, o sea 3 más 4, eso me da 7. Y en la relativa acumulada sumo el 0,3 que tenía antes con el 0,4 que tengo ahora. Eso me da 0,7.
Recuerden aquí 0,70 es lo mismo que 0,7. Listo. Y al final, bueno, hacemos lo mismo. Aquí nos da 3, la frecuencia absoluta, la relativa, dividimos 3 entre 10, y nos da 0,3, esto que tenemos aquí. En la absoluta acumulada sumamos el 7 que teníamos antes con el 3 que tenemos ahora. Y nos da 10. Lo hacemos lo mismo con la relativa acumulada. Sumamos el 0,7 que teníamos antes con el 0,3 que tenemos ahora. 0,7 más 0,3. Eso me va a dar 1. 1,0. Es el que tenemos aquí. Listo. Entonces al final hacemos el conteo total de la frecuencia absoluta, que es 10, porque son 10 estudiantes. Aquí me va a dar 100%, o lo que es lo mismo, 1,0. Listo, aquí no es necesario completar más nada porque no hay más nada que sumar. Aquí tampoco, listo. Entonces aquí siempre me debe dar el total de datos y aquí siempre me debe dar 1. ¿Ok? Siempre aquí me debe dar 1. O lo que es lo mismo, 100%. Ok, entonces hablando ya de lo que es la guía, se les va a hacer llegar su guía. Estén atentos en los encuentros sincrónicos para que reciban la guía, por donde la pueden descargar, se les va a informar y todo. Y hay una rúbrica también ahí dentro de la guía, es esta que les estoy compartiendo aquí, donde se les explica qué aspectos se les van a evaluar en la actividad de aprendizaje que se les va a asignar más adelante acerca de estas temáticas. Listo, entonces les deseo muchos éxitos. Cualquier pregunta allí en los encuentros sincrónicos van a poder plantearlas, así que bueno, con mucha perseverancia siempre hacia adelante y les deseo lo mejor. Hasta la próxima.